¿Qué es lo que se afecta en el momento de que el falso maestro trae una palabra al hombre? ¿Qué es lo que se afecta en la vida del hombre? Su espíritu. El espíritu de este falso maestro, de este falso profeta, le habla al espíritu del hombre. Lo que habla es el espíritu. El cuerpo humano tiene una manifestación. Ya luego de que la mente, el cuerpo, esta esencia que Dios ha depositado en el hombre, tanto se haya alimentado de Dios o se haya alimentado de Satanás. El falso maestro y el falso profeta opera bajo la esencia de Satanás. Estos tienen una asignación para estos tiempos de apostasía. Por eso Dios nos dice a través de su palabra, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Por eso Dios les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías. Afirmarán yo soy el Mesías, pero esto no es verdadero. Aún no es el fin. Aún no es el fin, dice el Señor. La palabra del Señor nos dice, entonces los arrestarán, los seguirán y los matarán. Hay una temporada en el transcurso del comienzo de la gran tribulación, en la cual el hombre va a ser atrapado, va a ser engañado, va a ser arrestado y va a ser asesinado. Esto a su espíritu. En medio de la gran tribulación, el ser humano va a presenciar todo visiblemente. Va a ver todo lo que nos dice la palabra del Señor visible. O sea, la manifestación va a ser clara a aquellos hombres que hoy, porque no ven, no creen. Lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor nos dice, los arrestarán, los seguirán y los matarán. La palabra del Señor nos dice que en todo el mundo los van a odiar. El odio es un sentimiento. Cuando el hombre mata, esta muerte viene porque entró un sentimiento en el corazón del hombre que no viene de Dios. Estos son espíritus. Los espíritus operan en los sentimientos. Los arrestarán. Este impulso, el cual nos dice la palabra, los arrestarán. Este impulso de ir y apresar a alguien. Todo esto que nos dice Dios, los arrestarán, los matarán y los odiarán en medio del comienzo de la gran tribulación, en medio de lo que se está viviendo. El hombre iba a ser arrestado, iba a ser herido de muerte, iba a ser odiado. Esto se va a ver, se vería bajo una manifestación espiritual. El espíritu iba a ser apresado. El espíritu iba a ser asesinado espiritualmente. O sea, iba a estar preso. El hombre iba a estar
preso en cárceles espirituales. Cuando el hombre está preso en cárceles espirituales, dependiendo de qué manera éste haya caído en la trampa de Satanás, va a ser la manifestación de éste. Las manifestaciones se van a ver, se están viendo espiritualmente. Los matarán. La muerte espiritual es la peor muerte que el hombre puede recibir en su espíritu, en su vida. La muerte espiritual es la peor. Los odiarán en todo el mundo. Todas estas manifestaciones se manifestarían en medio de lo que está sucediendo. En medio del comienzo, estamos en el comienzo. Dios dice, aún no es el fin. El ser humano va a ver muchas manifestaciones que han sido preparadas, que han sido o han tenido un ataque en el mundo espiritual. Lo voy a volver a repetir. Han sido preparadas en el mundo espiritual y han sido manifiestas en el mundo físico. Todo lo que recibe, lo que está sucediendo, es el espíritu. Lo que está sucediendo lo recibe el espíritu del hombre. La carne no puede ver lo que está pasando. La carne va a vivir lo que está viendo humanamente. Dios le dice al hombre que tenga cuidado. Dios le dice al hombre que las almas de nuestras milicias no son carnales. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a vivir de Él y para Él. Para el ser humano, vivir de Dios y para Dios necesita someterse a su palabra bajo obediencia. Oirás de guerras y rumores de guerra. Mira que no te turbes porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. El ser humano para estos tiempos vería manifestaciones en los hombres. En aquellos que Dios ha llamado y han caído. Y también estas manifestaciones se verían en el hombre, en el mundo. Estas manifestaciones se verían en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios. Satanás está haciendo su trabajo. Satanás está haciendo su trabajo. ¿Quién permitió lo que está pasando? Dios. Dios permitió todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Este tiempo tenía que llegar. Dios no camina bajo el tiempo del hombre. Dios es espíritu. Dios camina bajo su tiempo. Él es la palabra. Inmediatamente el ser humano cae bajo el engaño de Satanás. Inmediatamente el ser humano comienza a mirar la palabra del Señor de la manera que su corazón quiere. El ser humano es engañado por Satanás. El ser humano ha sido engañado por el enemigo de las almas. Dios no es hombre, Dios es la palabra. De Génesis hasta Apocalipsis, la palabra direcciona al hombre. La palabra direcciona al mundo. Dios es la palabra. Dependiendo de lo que está lleno el hombre, es la manifestación que éste va a tener. Lo que recibe, todo lo que sale del hombre es el espíritu. Por esto, el ser humano tiene que tener cuidado. Por esto, Dios
le dice al ser humano, tienes que tener cuidado porque yo soy celoso. ¿Para qué Dios lo permitió? Para restaurar su templo. Siempre que Dios ve a el hombre y al mundo en estas condiciones como está, Él interviene. Dios interviene. Él hace un alto. ¿Por qué? Porque Él es el rey, Él es el dueño. Es por esto. En los tiempos de Noé, Él puso un alto para hacer una restauración. Esto es lo que está sucediendo ahora. Estamos viviendo tiempos finales. Para el hombre que vivió en aquellos tiempos, se estaban viviendo tiempos finales. Noé comenzó a preparar un arca. Le habló al hombre y el hombre no creyó. La palabra nos dice que estos tiempos serían como en los días de Noé. ¿Por qué el hombre no cree? Porque el hombre vive en la carne. Vivir en la carne, Dios nos dice que es muerte. Cuando el hombre no entiende quién es Dios, cuando el hombre no ve como Dios ve, cuando el hombre no obedece al Señor, a Dios, a la palabra, cuando el ser humano quiere hacer con las cosas de Dios, con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como Él quiere, cuando todo esto sucede, la ira de Dios viene sobre la vida del hombre. La ira de Dios viene sobre la vida del hombre. Los días serían como en los días de Noé. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo tiempos finales. ¿Quién lo permitió? Lo permitió Dios. ¿Para qué? Para restaurar su altar. El mundo está como estaba en los tiempos de Noé. Ni más ni menos. Dios va a restaurar. Dios va a restaurar su altar, su casa. Dios es espíritu. Todo lo que le pertenece a Dios está llamado a estar santificado y purificado. El cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo, el altar de Dios, el cual Él envió al hombre a preparar cuando le llamó y le entregó un ministerio, un sacerdocio, y la casa de Dios. Dios, siendo Dios de orden, Él mismo bajo un orden espiritual envía al hombre a prepararle casa, altar, y envía al hombre a que se mantenga puro y santificado.